El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Buenos días, mi nombre es Juan Carlos San Juan del Instituto La Nueva Esperanza. Y en esta mañana quiero compartir una pequeña reflexión que se encuentra en Efesios capítulo 1, versículo 16. Efesios capítulo 1, versículo 16. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Hasta ahí. Vamos a hacer una pequeña oración en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu bondad, tu misericordia. Y en este momento, Señor, queremos reflexionar en tu palabra y te pedimos que tú seas, Señor, hablando a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana quiero iniciar del versículo 16 al hablar del apóstol Pablo, de la palabra de Dios y de esta iglesia, la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una iglesia que Pablo había instruido, había estado juntamente con otras personas, pero esta iglesia, su mentalidad era una autoestima muy baja. Tal vez pudiéramos decir por dónde estaba ubicado, que era Éfeso en cuestiones de comercio, en cuestiones de filosofía, religión y todo lo demás. La iglesia se sentía, su autoestima muy baja. Sin embargo, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, les escribe y les dice: oye, yo no ceso de dar gracias a Dios por vosotros y siempre recordar de vosotros en mis oraciones. El apóstol Pablo oraba por la iglesia. Pero dentro de esta oración, quiero hablar precisamente cuál era la oración de Pablo hacia la iglesia de Éfeso. Una de las cosas que podemos entender del apóstol Pablo es que él precisamente deseaba lo mejor para cada una de las iglesias. Y esta iglesia, una iglesia que se sentía menos, una iglesia que se sentía de lo peor, Pablo les escribe y les dice: esta es mi oración. Y es ahí donde quiero tocar algunos puntos en esta mañana. Y quiero hablar bajo el tema de quiénes somos como iglesia. Este tema, quiénes somos como iglesia, es algo que la iglesia de Éfeso tenía en su mente. Había cierta duda, cierta confusión de quiénes eran. Y Pablo les escribe y les dice: miren, yo hago memoria de vosotros en mis oraciones, y comienza a narrar Pablo cuál era su oración. Versículo 17 del capítulo 1 de Efesios. La primera cosa que podemos ver que Pablo oraba por la iglesia de Éfeso es esta. Versículo 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La primera oración que podemos ver, o la primera parte de la oración del apóstol Pablo hacia la iglesia, era esta. Para mostrarles quiénes eran, les estaba diciendo: yo voy a orar al Señor Jesucristo, el Padre de gloria, y esta era la parte: para que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es decir, una relación cercana, íntima con Dios. Es aquí lo que Pablo le dice a la iglesia: os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En otras palabras, que lo conozcan bien. Como iglesia, nosotros tenemos que estar conectados con Dios, tenemos que tener una relación con Dios, tenemos que tener una intimidad con Dios para entender quién es Él. Nosotros como iglesias debemos de ser el reflejo de Cristo a este mundo. Y era precisamente la oración de Pablo, para que ustedes tengan ese espíritu de sabiduría, de revelación
en el conocimiento de Él, para que conozcan quién es Cristo, para que revelen quién es Cristo a este mundo. Y es allí donde podemos ver quiénes somos. Somos el reflejo de Cristo para este mundo. Tenemos que reflejar a Cristo a nuestra familia, a nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, donde quiera que estemos, tenemos que reflejar a Cristo. Y para que eso suceda, para que eso se haga una realidad, el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él tiene que hacerse una realidad. En otras palabras, tenemos que tener una relación con Dios, una intimidad con Dios. Esa era la primera parte de la oración de Pablo. ¿De quiénes somos como iglesia? Somos el reflejo de Cristo en este mundo. Ahora vamos a la segunda parte, versículo 18. Fíjense lo que dice. Alumbraos los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Fíjense bien, la segunda parte de la oración del apóstol Pablo. Y quiero enfocarme en la primera frase del versículo 18. Alumbraos los ojos de vuestro entendimiento. Alumbraos los ojos de vuestro entendimiento está hablando en un sentido figurado. En otras palabras, pudiéramos decir para que entendamos bien en nuestra mente. Para que entendamos bien nosotros, cada uno de nosotros como iglesia, ¿entender qué? La segunda parte del versículo 18 nos habla. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. En otras palabras, entiende bien, entendamos bien cuál es la esperanza en la que Dios nos ha llamado. El llamado que tú y yo tenemos es un llamado especial, fuera de este mundo, y hay una esperanza que está en Dios, que es algo sobrenatural. El problema es que como iglesia a veces no entendemos quién está a nuestro lado. A veces no entendemos quién es el que nos ha llamado. A veces no entendemos quién es el que está con nosotros. Y era precisamente lo que el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Éfeso, para que entendamos bien cuál es esa esperanza en la cual Dios nos ha llamado. Y no tan solo eso. ¿Y cuáles las riquezas de gloria de su herencia en los santos? En otras palabras, entender bien las bendiciones que tenemos como hijos de Dios. Como hijos de Dios hay una bendición sobre nosotros. Como parte de la iglesia hay una bendición sobre nuestras vidas, que sabemos que Dios está con nosotros, sabemos que el poder de Dios está allí, pero debemos entender que hay una riqueza de la gloria de su herencia en los santos. O sea, cuando tú perteneces a una iglesia, cuando tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo, hay una bendición y una protección de parte de Dios. En muchas ocasiones nos olvidamos de estas bendiciones, de la provisión de Dios. Nos olvidamos de que Dios está con nosotros por las circunstancias que enfrentamos, por la enfermedad, la necesidad, los problemas o cualquier otra cosa. Pablo dice, alumbraos los ojos de vuestro entendimiento. Es decir, que podamos entender cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esta es la segunda parte de la oración de Pablo, para que la iglesia de Éfeso pudiera entender quiénes eran como iglesia. Y quiero llevarte a la tercera y a la última. Versículo 19. ¿Y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Fíjate bien esta parte, esta tercera parte de quiénes somos como iglesia. Tenemos que entender cuál es el poder que está con nosotros. Aquí el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, ¿y cuál la superminente grandeza de su poder? No cualquier poder,
No cualquier gloria está a nuestro lado. Pablo describe su permanente grandeza, o sea, es algo fuera de lo normal. Pablo entendió esta parte cuando podemos leer Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas las cosas nos ayudan para bien. Cuando leemos Romanos capítulo 8, versículo 31, cuando dice Pablo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí mismo en Romanos capítulo 8, versículos 37 en adelante, donde Pablo dice, somos más que vencedor. Y luego sigue diciendo los versículos que siguen, que nada nos podrá separar del amor de Dios. Pablo entendió quién estaba a su lado. A pesar de las diferentes circunstancias que Pablo enfrentó en diferentes lugares que andaba predicando el Evangelio, él sabía esta superminente grandeza de su poder que estaba a su lado. Y es por eso que podemos ver que comparte esto en la iglesia de Éfeso. Una iglesia que su autoestima espiritual estaba muy bajo, se sentían menos porque estaban en una ciudad muy grande, un lugar muy importante de comercio, de filosofía y de tantas cosas, de cuestiones religiosas. Oyes, el poder que está a tu lado no es cualquier poder, es un poder superminente, grande, que está para nosotros, a los que creemos. Como iglesia, nosotros tenemos a Dios a nuestro lado. Como iglesia tenemos ese poder grande, maravilloso, sobrenatural. Tenemos al Dios de lo imposible y en muchas ocasiones como iglesia nos olvidamos quiénes somos. ¿Quién está a nuestro lado? ¿Quién nos va a ayudar? ¿Quién va a estar con nosotros en cada momento? Y es por eso que Pablo aquí externa esto. O sea, no es cualquier poder que está con nosotros. Sabemos que nos enfrentamos a necesidades, problemas, diferentes circunstancias en nuestra vida cotidiana. Pero hay un poder tremendo, grande, sobrenatural, que está a tu lado y que está a mi lado. Por eso pudiéramos decir que el apóstol Juan dijo, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Él sabía que ese poder estaba a su lado. Y es lo mismo que Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, lo voy a leer una vez más, versículo 19. ¿Y cuál? La superminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Estamos respaldados por Dios. Dios está a nuestro lado. Y esto te debe de llevar, nos debe de llevar a entender quiénes somos como iglesia. ¿Qué promesas tenemos? ¿Cuál es nuestro trabajo de reflejar a Cristo? De entender bien cuál es la esperanza y entender bien cuáles son las bendiciones. Y por último, versículo 19, entender el poder que está con nosotros para ayudarnos, no importando lo que estemos pasando. Así que en esta mañana yo quiero dejar esta reflexión en tu mente para recordar, para remarcar, para reafirmar quiénes somos como iglesia. Y no importa los problemas, la situación que tú y yo estemos pasando. Mira, Dios está a nuestro lado y es lo más importante. La iglesia de Éfeso entendió esto, lo podemos ver a través de esta carta y lo podemos ver a través de los primeros versículos del capítulo 2 del libro de Revelación. ¿Tuvieron errores? Sí. ¿Perdieron su primer amor? Sí. Pero en lo demás, ellos pudieron entender esta parte. Así que en esta mañana quiero dejar esta reflexión en tu mente, que entendamos quiénes somos como iglesia. Oremos en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por este día. Gracias, Señor, porque podemos reflejar, Señor, nuestra vida delante de tu presencia, reflexionar más bien quiénes somos como iglesia, Señor. Padre,
Queremos reflejar al mundo quién eres a través de nuestras vidas. Queremos entender, Señor, cuál es la esperanza que tenemos. Queremos entender cuáles son las bendiciones y cuál es el poder que está con nosotros. No permitas que la situación o las circunstancias que enfrentamos, Señor, la necesidad, las pruebas, las luchas, los problemas, Señor, vengan a hacer olvidar quiénes somos como iglesia, Señor, sino que siempre podamos recordar quién está con nosotros y qué es nuestra postura delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, si hay una necesidad en una de las vidas de mis hermanos, sé tú, Señor, trayendo la provisión, sé tú trayendo la sanidad, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido y gracias te doy, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.